Hola a todos, mi nombre es Sumaira y soy una paciente que vive con NMO y soy la fundadora y directora de The Sumaira Foundation. Estoy encantada de ser parte del seminario web de hoy. Este es el cuarto webinar de TSF en español en nuestra primera colaboración en España. Gracias al Dr. Álvaro Cobo Calvo y al SEMCAT por su participación y a Gabriela por moderar el programa. Muchas gracias. Gracias, Sumaira. Muy buenos avances en el español de Sumaira. Y gracias por hacer el esfuerzo en hablar en nuestro idioma. Bienvenidos a todos a esta conferencia web. Gracias por acompañarnos. Veo que tenemos quienes nos acompañan desde Barcelona, Benidorm, Viña del Mar, desde Chile. Así es que buenos días, buenas tardes. Y damos comienzo a esta conferencia titulada La importancia de un acercamiento multidisciplinar en NMOSD y MOGAD. Para dar paso a nuestro orador, voy a hacer una pequeña introducción al doctor Álvaro Cobo Calvo, médico y PhD, es neurólogo clínico en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT, en Barcelona. Realizó su residencia en Barcelona y se formó como especialista de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica en Lyon, Francia, junto con el doctor Romain Mariner. Actualmente se encarga junto con la doctora Arrambide de la clínica de neuromielitis óptica y MOGAD en el CEMCAT, donde han creado una consulta multidisciplinaria para este tipo de pacientes. Además, lleva a cabo investigaciones sobre el papel de biomarcadores en MOGAD y neuromielitis óptica. Queremos también dar las gracias a otros profesionales de la salud que han contribuido a esta conferencia webinar, empezando por la doctora Arrambide, neuróloga, asimismo a la doctora Ángela Vidal, neuróloga también, a Edwin Roger, rehabilitador, a la doctora María Jesús Arévalo, neuropsicóloga, de enfermería a Miguel Ángel Robles y por último, no menos importante sin duda, al doctor Martín Tore, doctor Javier Montalbán y a la doctora Carmen Espejo. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Como bien dijo Sumaira, mi nombre es Gabriela, yo estaré al pendiente del chat. Bienvenidas las preguntas y los comentarios que puedan tener para el doctor Cobo. Vamos a dar paso a su presentación y gracias a todos nuevamente. Doctor, adelante. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Tendrías que habilitar la función para compartir la pantalla. Deme un segundito. Sumaira, I think that you need to give Dr. Cobo presentation. Yeah. So I made you the host, so you can now make him the host. If you click yeah, if you click on the three buttons next to his name, it should say make host. There you go. That a girl. Okay, perfect. It's done. Oh, un segundo. Vale, no sé si lo veis. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, soy el doctor Cobo Calvo, como habéis dicho, del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, aquí en Barcelona. En primer lugar, me gustaría agradecer profundamente a la Fundación Sumaira el trabajo espectacular que está haciendo y la difusión de esta enfermedad para dar a conocer esta enfermedad a los pacientes. Me gustaría agradecer también a Josep Graels, que nos lo ha agradecido, su ayuda también en esta presentación. Y bueno, voy a comenzar, haré una charla de media hora sobre la que hablaré de la importancia de un acercamiento multidisciplinar desde varias perspectivas sanitarias de profesionales a estas enfermedades.
que es la neuromielitis óptica y la enfermedad por Mogat, ¿vale? Entonces, bueno, tengo un índice, ¿de acuerdo?, que seguiremos. Explicaré brevemente qué es la neuromielitis óptica y qué es la enfermedad por Mogat, ¿vale? Porque a veces lleva a la confusión. Son dos entidades diferenciadas. Hablaremos de los síntomas y las secuelas que dejan estas enfermedades en los pacientes y como deja síntomas y secuelas diferentes, por qué es importante este acercamiento desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva neurológica, hablaremos de lo que hacemos en la consulta de neurología, hablaremos de los tratamientos disponibles, fundamentalmente aquí en España. Ya tenemos algunos tratamientos aprobados en ensayos clínicos que se han comercializado y pasaré un poco más de tiempo hablando de esto. Y luego, finalmente, hablaremos brevemente sobre la importancia de la rehabilitación, de la neuropsicología y una revisión en el laboratorio de la visión aquí en nuestro centro a los pacientes con NMO, neuromielitis óptica y Mogat. La charla está enfocada a los pacientes, a vosotros los pacientes. Por lo tanto, yo intentaré utilizar un lenguaje más coloquial para que podáis pues entender un poco lo que me gustaría transmitiros. Entonces, ¿qué es la neuromielitis óptica o NMOSD, que sería la abreviación en inglés, ¿no? La neuromielitis óptica es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, es decir, del cerebro y de la médula, ¿vale? Y se manifiesta en forma de brotes, es decir, de ataques, de brotes de inflamación del cerebro y de la médula, que dejan unas secuelas. Es una enfermedad que es potencialmente grave, donde existe un marcador, que es un anticuerpo, que tenemos en el cuerpo, que tienen los pacientes en la sangre, que pasa, digamos, la barrera que separa el cerebro y la sangre y se dirige contra un tipo de neurona que se denomina astrocito. Este anticuerpo se denomina antiacuaporina 4. Lo voy a ver si lo veis bien. Ahora, antiacuaporina 4. Como digo, este anticuerpo se une al astrocito y produce una cascada inflamatoria con el consecuente daño de las estructuras nerviosas. ¿Cuáles son las localizaciones afectadas frecuentemente? Pues lo más frecuente es el nervio óptico y la médula espinal, aunque también hay otras localizaciones, como es el tronco del encéfalo, que es una región del cerebro que se encuentra entre entre el cerebro y la médula espinal, y en ocasiones también produce ataques digamos, a los hemisferios cerebrales. Esto es la neuromielitis óptica, que es distinto que la enfermedad por Mogat. La enfermedad por Mogat es una enfermedad que también es inflamatoria, también es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, que también cursa con brotes, pero digamos que el pronóstico de esta enfermedad es un poquito mejor que el de los pacientes con acuaporina 4, ¿vale? Tenemos un marcador también en esta entidad, que es el anticuerpo dirigido, en este caso, contra otra neurona diferente, ¿de acuerdo? Otro tipo celular del cerebro, que se llama oligodendrocito. Y se une a una proteína de ese oligodendrocito. Se denomina esta proteína glicoproteína mielínica de los oligodendrocitos. Y la abreviatura en inglés sería MOC. De ahí la denominación de anticuerpo anti-MOC. Y la enfermedad se denomina Mogat. ¿De acuerdo? Entonces, esta enfermedad, como digo, recurre, tiene una expresión en forma de recidivas menor que la enfermedad por NMO y en general tiene mejor pronóstico. También las localizaciones afectadas son el nervio óptico y la médula espinal. Pero bueno, son dos entidades bien diferenciadas con tratamientos que en ocasiones es diferente, hay pronósticos diferentes. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de estos pacientes y las secuelas, ¿no? Como resultado de la afectación del nervio óptico, los pacientes, ¿qué nos referís? Pues nos referís una disminución de la agudeza visual,
A veces también referís cefalea, dolor de cabeza, a veces un dolor detrás del ojo, un dolor retroocular. Como consecuencia de la afectación de la médula espinal, pues a veces presentáis una pérdida de fuerza, una alteración sensitiva, con hormigueos, quemazón, incluso a veces pues incontinencia urinaria y dolor en ocasiones. Si la afectación se produce en esta parte del cerebro, que es del tronco encefálico, pues los pacientes a veces tienen mareo, vértigo, inestabilidad, incluso visión doble. Y en ocasiones, en la enfermedad por neuromielitis óptica, es un clásico síntoma las náuseas y los vómitos. En la enfermedad por neuromielitis óptica, no en la enfermedad por MOGAD. Y finalmente es muy característico. Se puede observar en pacientes con MOGAD, fundamentalmente más quizá en niños, una afectación cortical, una afectación de la zona de lo que denominamos el córtex cerebral, y causa, como consecuencia de esta afectación, existe una irritabilidad que puede producir y puede producir crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y a largo plazo, algunos pacientes podrían tener problemas de memoria y deterioro cognitivo. Entonces, bueno, hemos visto que los pacientes con neuromielitis óptica y MOGAD pueden tener varios síntomas, pueden tener muchos síntomas. Como veis aquí, mareos, fatiga, dolores, problemas de visión. Es decir, hay diferentes sistemas que pueden estar afectados en esta enfermedad. Y por ello es tan importante el ver al paciente y tratarlo de manera integral en su conjunto. Es por ello que remarcamos y recalcamos aquí la importancia de una atención multidisciplinar. ¿Qué es una atención multidisciplinar o un equipo multidisciplinar? Bueno, pues sería un conjunto de profesionales sanitarios de la salud, ¿de acuerdo?, que tienen una formación en diferentes especialidades, que se comunican entre ellos, operan en conjunto, para resolver un problema. El problema es la enfermedad, ¿de acuerdo? En nuestro centro, el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, el CENCAT, aquí en Barcelona, hemos creado un sistema de acercamiento multidisciplinar al paciente, en el cual el paciente con neuromielitis óptica o MOGAD entra en nuestro centro un mismo día y es visitado por diferentes profesionales. Y aquí voy a mostrar un ejemplo visual de lo que hacemos. Es visitado por un neurólogo, luego explicaré detenidamente lo que hacemos, que considera, que llega a un diagnóstico y considera si hay que tratar o no, y si se debe tratar en este hospital, en el hospital de día, o bien en su casa. Y en función de las alteraciones que presente el paciente, el neurólogo lo deriva en el mismo centro, en el mismo edificio, a un equipo rehabilitador, lo deriva a un laboratorio visual donde se le hace una serie de pruebas o lo deriva a el neuropsicólogo si considera que existe una alteración más de tipo cognitivo, ¿vale? El único objetivo aquí, el único objetivo final es mejorar la calidad de vida del paciente. Es muy importante que todos los profesionales que trabajemos aquí tengamos una comunicación directa y armónica con el paciente, que le comuniquemos, que le hablemos todos en el mismo lenguaje, para que el paciente nos entienda. Muchas veces los pacientes, van a distintos especialistas y te comentan que a veces un médico le dice una cosa, el otro le dice otra y están un poco perdidos. Y fundamentalmente estos pacientes con neuromielitis óptica y MOGAD, que son pacientes con enfermedades raras, y es importante este mensaje, digamos, homogéneo. Por lo tanto, en la consulta multidisciplinar identificamos a los pacientes, los diagnosticamos, los tratamos y hacemos una evaluación de los diferentes sistemas funcionales para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué hacemos en la consulta de neurología?
brevemente. La consulta de neurología aquí en el CENCAT está formada por la consulta de neurología, me explico, de neuromielitis óptica y MOGAD específica. ¿De acuerdo? Está formada por 2 neurólogos especialistas en esta patología, aparte de rotantes, fellowships o bueno, estudiantes que están haciendo el doctorado. Hacemos una evaluación con una anamnesis, unas preguntas a los pacientes, un examen neurológico completo, ¿de acuerdo? Para llegar a un diagnóstico. Y para ello también hacemos una solicitud de pruebas complementarias. Aquí tenemos una sala de procedimientos donde podemos realizar punciones lumbares para mirar las características del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que envuelve el cerebro y la médula. Tenemos la suerte de disponer de un laboratorio donde podemos hacer investigación y también la determinación de anticuerpos cuando el paciente viene. ¿De acuerdo? Y también tenemos un equipo de resonancia magnética al cual se puede derivar el paciente. Se hace un diagnóstico y se hace un seguimiento. Cuando se llega al diagnóstico, bueno, es muy importante una información adecuada y comprensible hacia el paciente de qué es esta enfermedad. Disponemos de información en papel también para que el paciente pueda leerlo tranquilamente en su casa. Le transmitimos los tratamientos disponibles para este tipo de enfermedad y si cumple criterios, porque no todos los pacientes necesitan de un tratamiento. Hay pacientes que por las características que tienen pueden tener un buen pronóstico y no tratamos. Pero si tratamos, pues les proporcionamos un informe con los tratamientos accesibles. Y finalmente, pues en este centro llevamos a cabo ensayos clínicos de neuromielitis óptica, MOGAD, también lógicamente, sobre todo de esclerosis múltiple, pero les hacemos partícipes de estos ensayos y si es necesario, dado que nuestro centro es un centro que tiene muy en cuenta también la investigación para el avance de estas enfermedades, pues les ofrecemos, si cumplen los criterios necesarios, ¿no?, formar parte de alguno de nuestros estudios. Una vez que hemos visto al paciente, determinamos si el paciente necesita un tratamiento. Hay tratamientos que el paciente se puede tomar en casa, pero hay tratamientos que hay que administrarlos en nuestro hospital de día. Nuestro hospital de día está estructurado de la siguiente manera. Tenemos una sala específica para pacientes que necesitan perfusiones intravenosas. Tenemos un equipo de enfermería magnífico formado, como veis aquí, por un enfermero clínico, enfermeras asistenciales, enfermeras coordinadoras de ensayos, etcétera. Y fundamentalmente lo que hacen es la administración de las terapias intravenosas, la monitorización de estos tratamientos. Es muy importante el transmitir al paciente, volverle a repetir en qué consiste el tratamiento, cómo hay que tratarse, la refuerza de la adherencia, la importancia que tienen los tratamientos en estas enfermedades crónicas y también, pues, si entra a formar parte de un ensayo clínico, se le explica al paciente. Entonces ahora voy a quizá detenerme un poquito más. Creo que es importante el tema de los tratamientos. Tenemos varios tratamientos para estas 2 enfermedades. En ocasiones los tratamientos podemos dar el mismo tratamiento para las 2 enfermedades, aunque luego explicaré que actualmente es únicamente para la neuromielitis óptica donde hay ensayos clínicos aprobados, ¿vale? Entonces tenemos tratamientos por vía oral, tratamientos por vía endovenosa y tratamientos por vía subcutánea. Los tratamientos por vía oral son los clásicos tratamientos inmunosupresores por azatioprina y micofenolato. Son unos tratamientos que se pueden, si se indican, se pueden recoger en la farmacia. No se han realizado ensayos clínicos con estos tratamientos, pero gracias a estudios retrospectivos con un número importante de pacientes han mostrado una efectividad en el tratamiento de estas enfermedades. Posteriormente, disponemos de 3 tratamientos intravenosos que también los 3 han mostrado una efectividad en ensayos
en estudios retrospectivos, ¿de acuerdo? Que son el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos, contra un receptor que se llama el CD20, el tocilizumab, que también es un anticuerpo que va dirigido contra el receptor de la interleucina 6, y las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Todos estos tres tratamientos requerirían de una infusión en el hospital de día. Y esta diapositiva yo creo que es importante, importante para todos los pacientes, pero por el tema del acceso fundamentalmente a aquellos pacientes que, bueno, que tengan residencia en nuestro país, en España. Son los 3 fármacos que se han aprobado en ensayos clínicos para la neuromielitis óptica. Solo para la neuromielitis óptica, no para la MOGAD, solo para la neuromielitis óptica. Son el sartalizumab, el eculizumab y el inebilizumab, ¿de acuerdo? Voy a descartar el primero, que es el eculizumab, que es un fármaco que bueno, ha mostrado tener una eficacia en el ensayo clínico, la verdad es que espectacular, que va dirigido contra una proteína que es digamos que forma parte de una cascada inflamatoria que acaba atacando al astrocito, a esa neurona que hemos dicho. Y se denomina complemento, es un anticomplemento, ¿vale? Lo que ocurre es que, a pesar de estar aprobado por la Agencia Europea, bueno, en España no se ha llegado a establecer un acuerdo y, debido al alto coste, no se comercializa a través de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el eculizumab. Sin embargo, estos 2 otros fármacos se pueden costear por la Seguridad Social, aunque sí es cierto que tienen un acceso un poco restringido, es decir, los pacientes que tienen que cumplir unas características. Por ejemplo, el sartalizumab, para darle el sartalizumab, tienen que ser pacientes que tienen una discapacidad de una escala del 1 al 10 entre 0 y 6,5, y que hayan fallado a terapias inmunosupresoras previas, ¿de acuerdo? Este tratamiento tiene la ventaja de ser subcutáneo, por lo tanto, los pacientes se pueden administrar esta terapia en su casa. Esto yo creo que es importante. Y luego el inebilizumab, que es un anti-CD19, que también tiene restricciones y también se da en caso de que el paciente presente brotes con otras terapias inmunosupresoras. Este fármaco se da en el hospital de día de manera intravenosa y normalmente se da cada 6 meses. Son fármacos estos dos que han demostrado una disminución de brotes del 75%, es decir, una disminución no desdeñable, muy importante. ¿Y qué ocurre en la enfermedad con MOGAD? Tenemos ensayos clínicos que se están llevando a cabo, pero no tenemos ahora mismo ensayos clínicos aprobados, ¿de acuerdo? Entonces nos manejamos con la terapia tradicional, es decir, con azatoprina, micofenolato, inmunoglobulinas o tocilizumab, ¿de acuerdo? Hay 3 ensayos clínicos fundamentalmente que se están llevando a cabo. Este ensayo clínico es un ensayo francés, que está evaluando si la azatioprina es efectiva, demostrado con un ensayo clínico, ¿vale? Donde el comparador es el placebo, ¿de acuerdo? Este es uno, se llama el Mogwai, perdón. Y luego tenemos otros 2 ensayos clínicos. Uno es el COSMOC, que es un ensayo clínico con un fármaco denominado rozanolixizumab. Es un anticuerpo monoclonal que tampoco voy a explicar aquí en detalle el mecanismo de acción, pero en definitiva lo que hace es disminuir los niveles de anticuerpos de MOC. Los niveles de anticuerpos anti-MOC en suero los disminuye mediante su mecanismo de acción. Y este fármaco se está probando hoy día. Y finalmente el sartalizumab, que es este fármaco subcutáneo que ya está aprobado para la neuromielitis óptica en el ensayo Meteoroid. Entonces esperemos que en los próximos años, pero hablo de 1, 2, 3 años, tengamos ya los resultados de estos estudios tan importantes.
La rehabilitación. En nuestro centro, como hemos dicho, cuando vemos al paciente en neurología y vemos que el paciente puede beneficiarse de un equipo de rehabilitación, le enviamos a un equipo de neurorehabilitadores que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y el mismo día, el equipo lo que hace es un filtro, digamos que mira al paciente en su conjunto si tiene algún síntoma que podría mejorar posteriormente con una educación especial. Se fija en, como vemos aquí, en las actividades básicas de la vida diaria, si el paciente se encuentra fatigado, la espasticidad, los problemas de esfínteres, etc. Y una vez identificados estos problemas, ya al paciente le deriva en una segunda visita para concentrarse ya en el tratamiento de estos problemas. ¿De acuerdo? Sabemos que la discapacidad es un problema importante en los pacientes con neuromielitis óptica. Hasta el 30-35% y hasta el 25% podrán necesitar una silla de ruedas en el futuro, y la espasticidad, que es este agarrotamiento de los músculos por la afectación de la vía piramidal, la llegan a tener hasta el 50% de los pacientes. Es por ello que la fisioterapia es fundamental y bueno, por suerte tenemos una serie de terapias orales magníficas que pueden mejorar la espasticidad en estos pacientes. ¿De acuerdo? Hay un problema que nos reportan los pacientes importante para su calidad de vida son los problemas de vejiga e intestino neurógenos. Fundamentalmente sabemos ahora que en esta enfermedad por MOGAD estos síntomas son bastante específicos de esta enfermedad, son consecuencia de una afectación de la médula espinal y los pacientes pues nos refieren urgencia miccional, tenesmo, estreñimiento, incluso pueden hacer infecciones de repetición. En nuestro centro pues disponemos de un ecógrafo aquí in situ, donde podemos mirar si el neurorehabilitador mira específicamente si existe una retención urinaria o problemas de evacuación. Y gracias a esto podemos empezar a tratar desde el primer día con fármacos orales, sin la necesidad de dar una visita al urólogo. Le daremos la visita si es necesario, pero nos ahorraremos ese tiempo de espera que en ocasiones puede ser largo. Efectivamente daremos la visita, pero, como digo, podremos empezar a tratar ya el problema desde el principio. Y finalmente, bueno, brevemente hablar de la importancia del tratamiento del dolor. Estos pacientes, como consecuencia o bien fundamentalmente de afectación de la médula espinal y a veces también del cerebro, pues refieren dolor en forma de quemazón, dolor urente e incluso dolor espástico. Y también pues tenemos una serie de tratamientos, como vemos aquí, que tampoco voy a entrar en detalle porque, bueno, tenéis en la tabla una serie de tratamientos que van razonablemente bien para paliar estos síntomas. Esto es muy importante porque no solo es el déficit motor o el déficit motor del paciente, es muchas veces mejorar la calidad de vida. La calidad de vida, bueno, pues es el día a día, son los síntomas esfinterianos, es el dolor que puedan tener estos pacientes. Es por ello que nos centramos mucho en esto. Y ahora hablaré de la neuropsicología. En nuestra consulta de neurología, lo mismo, hablamos con el paciente y si detectamos que puede haber algún problema relacionado con el ámbito mental, cognitivo, emocional, ¿de acuerdo? Lo derivamos al centro de neuropsicología. En nuestro centro está formado por 2 neuropsicólogas y también existen estudiantes postdoctorales. Sabemos que los pacientes, en un porcentaje importante, sobre todo aquellos pacientes que tienen afectación cerebral, a veces los pacientes con MOGAD tienen lesiones extensas, lo que denominamos un ADEM, aunque es más típico de niños, pero sí pueden tener problemas de memoria, problemas académicos, de concentración, y aquí es importante
hacer este screening y ver, detectar e identificar estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos aquí en el CEMCAT, pasamos una batería de pruebas. Pasamos una batería de pruebas que es esta batería denominada BCAMS, que es una batería de pruebas que también la pasamos en pacientes con esclerosis múltiple, pero es muy útil para nosotros y detectar problemas cognitivos en pacientes con NMO y MOGAD. Tendríamos, el BCAMS lo comportan 3 test aquí, el Symbol Digit Modality Test, que evalúa la velocidad de procesamiento, el California Learning Test, que evalúa la memoria verbal, ¿de acuerdo? Y auditiva, y el Brief Visospatial Memory Test, que evaluaría la memoria visoespacial. Y además de eso, añadimos otros 2 test, que sería el COWAT, el Control Oral Word Association Test, para mirar digamos, la fluencia verbal. Y muy importante en estos pacientes que a veces no nos lo comentan en la consulta, o bueno, es un tema delicado, el tema del estado de ánimo, y es importante detectar a aquellos pacientes pues, que tengan un estado de ánimo más bajo, o incluso que puedan estar con una depresión secundario a un diagnóstico o a una discapacidad. Y por eso aplicamos este test, el HATS, para cuantificar. Esto lo hacemos el primer día y lo hacemos al cabo de un año. Y si existen dudas, lo hacemos al cabo de 6 meses. Todo esto todos estos test dura aproximadamente, como vemos aquí, 45 minutos. Esto es fundamental, el apoyo psicológico. Si existe algún paciente que necesita un apoyo más de tipo neuropsiquiátrico con medicación, se deriva a psiquiatría para comenzar un tratamiento específico, pues para la depresión, la tristeza o incluso problemas de alucinaciones, etcétera, lo que sea. ¿Vale? Y finalmente, pero no menos importante, es el laboratorio visual. Tenemos un laboratorio visual bastante potente, o muy potente diría yo, que está dirigido por la doctora Ángela Vidal. Sabemos que la neuromielitis óptica y fundamentalmente la MOGAD son enfermedades donde el nervio óptico está muy dañado y los pacientes tienen pérdidas de visión muy importantes, en ocasiones con dificultades para la recuperación. En nuestro centro disponemos de una neuróloga, que es la doctora Vidal, y un técnico especializado en la realización de potenciales evocados visuales y tomografías ópticas computarizadas. Entonces, en nuestra laboratorio visual hacemos un control de la agudeza visual, lo cual nos va a indicar un poco, nos va, digamos, a sugerir cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes, ¿de acuerdo? Cuál va a ser el pronóstico a medio plazo. Y hacemos, como he dicho, una tomografía que explicaré muy brevemente en qué consiste. Es una foto de la retina. La retina, como sabéis, está en la parte posterior del globo ocular y está formado por un sistema neuronal, por distintas láminas, capas de neuronas, de diferentes neuronas, que captan la intensidad lumínica y transmiten a través del nervio óptico la intensidad de corriente de esa intensidad lumínica hacia las radiaciones ópticas posteriores y hacia el cerebro. Bueno, pues esta foto lo que hace es medir, digamos, el grosor de esa retina, de esas capas neuronales, y en base a, ya sabemos que en base a la localización de la pérdida de grosor, hay veces que los pacientes tienen pues una pérdida de grosor en la parte más nasal o en la parte más temporal. Ya solo con eso podemos intuir si estamos ante un paciente con una enfermedad o con otra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante esta prueba para el diagnóstico diferencial, es decir, para saber si es acuoporina 4, esclerosis múltiple o MOGAD u otra enfermedad. Y también nos indica, nos apoya un pronóstico, nos suele decir pues la capacidad de recuperación del paciente.
Y finalmente, aunque no he puesto la diapositiva, se realizan los potenciales evocados visuales, que lo que miden es el tiempo, el periodo de tiempo por el cual pasa la intensidad de señal a través del nervio óptico. Es decir, en un nervio óptico muy dañado, la intensidad de la señal pasará con mayor lentitud, y en un óptico sano la intensidad de la señal pasará más rápido. También esto nos puede orientar hacia un tipo de enfermedad u otra. Y esta es, bueno, la diapositiva final de esta charla. En definitiva, todos los diferentes profesionales que he nombrado durante mi charla, los fisioterapeutas, los rehabilitadores, los neurólogos, los enfermeros y enfermeras, neuropsicólogas, etcétera, forman un engranaje alrededor de este paciente, con el único objetivo de intentar comunicar bien cuáles son los problemas del paciente, comunicarle bien qué le ocurre, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y el tratamiento. Y muchísimas gracias por todo, y me gustaría agradecer finalmente a todo el equipo del CEMCAT, que es un auténtico lujo y un orgullo pertenecer a esta institución. Muchas gracias. Y ahora dejo de compartir la pantalla, si queréis. Muchas gracias, doctor Cobo. Información bastante relevante y muy interesante. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Voy a empezar a dar lectura para que nos pueda apoyar con sus respuestas. La primera pregunta de Violant García. ¿Los síntomas son los mismos que los que se padecen con la esclerosis múltiple? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿O puedes tener ambas enfermedades? Bueno, es una pregunta la verdad es que muy acertada. Normalmente no se tienen las dos enfermedades, es decir, esto está claro, o tienes una enfermedad o tienes la otra. A ver, por cuestiones del azar, la probabilidad cero no existe, pero son entidades diferenciadas y por lo tanto son enfermedades diferentes. Y en relación a la primera pregunta, efectivamente, en muchas ocasiones los síntomas pueden ser similares. Normalmente, los pacientes con neuromielitis óptica, e incluso, aunque la recuperación es mejor, pero incluso los pacientes con MOGAD suelen tener una intensidad de los síntomas mayor. Es decir, tienen una mayor intensidad del déficit motor o de la alteración sensitiva, o cuando pierden la visión, tienen mayor dolor de cabeza, mayor borrosidad. Es decir, hay digamos, un solapamiento, que es por eso tan importante acudir a un sistema, a un lugar especializado, para que consiga discernir de qué enfermedad estamos hablando. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Irina Dachevsky. ¿Qué tipo de deterioro cognitivo se observa con más frecuencia en estas patologías? ¿Qué dominios se afectan mayormente? A ver, normalmente depende un poco de la edad de la cual estamos hablando. A veces los niños pues, nos explican problemas de rendimiento académico, ¿vale? Esto es bastante usual en pacientes niños que han tenido lesiones extensas en el cerebro, como dije antes, en forma de ADEM. Y los adultos siempre tendrán unos déficits que dependen de la localización. Es decir, si un paciente ha tenido una neuritis óptica, pues normalmente este paciente no tendría por qué tener una alteración cognitiva. Son normalmente pacientes que tienen una afectación del cerebro. Aunque es cierto que temas emocionales como la depresión o la ansiedad pueden jugar un papel en el cuadro, digamos, cognitivo.
¿de acuerdo? Y estos pacientes, los pacientes que tienen afectación del cerebro, suelen referir pérdidas de memoria, problemas de concentración y en ocasiones es un poco más difícil encontrar pacientes con alteraciones de la fluencia verbal de manera crónica, porque son lesiones que, sobre todo en MOGAD, que se acaban recuperando. Pero fundamentalmente yo diría que son las alteraciones de la memoria y alteraciones de concentración. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Cristina Cruces. Son dos preguntas. La primera, se me diagnosticó uveitis en el 2019. Aún desconocía que tenía esclerosis múltiple. ¿Puede ser que en verdad fuera neuromielitis? Si solo sucede a veces, el dolor es preocupante. Y su otra pregunta es, si se nota un poco de pérdida de visión, ¿hay que avisar al centro? Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver, la uveitis es un síntoma que se asocia o se ha asociado clásicamente a la esclerosis múltiple, ¿vale? Y si te diagnosticaron de esclerosis múltiple en un centro especializado, no tienes por qué tener otra enfermedad, ¿de acuerdo? No es típico la uveitis en pacientes con neuromielitis óptica, aunque se podría ver, pero no es tan típico como en esclerosis múltiple, ¿eh? Vamos a ver, si tienes dolor y enrojecimiento del ojo, por supuesto, debes ir a un centro o a urgencias o a un oftalmólogo, pero bueno, normalmente al centro donde te siguen. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Mancilla. ¿Se recomienda repetir los anticuerpos AQP4 y MOG en pacientes seronegativos y cuándo? En pacientes seronegativos. Es decir, esta pregunta es muy buena y es una pregunta que es muy importante para los pacientes. Es decir, yo aquí no he hablado de los pacientes seronegativos. Yo me he centrado mi charla en pacientes aquaporina 4 y pacientes con MOG. Es cierto, como dice este paciente, como dices, que hay un grupo de pacientes que pueden tener síntomas, incluso, bueno, pues inflamaciones medulares y del nervio óptico, que no tienen esclerosis múltiple y no se encuentra ningún anticuerpo, ¿de acuerdo? No se encuentran ni anticuerpos anti-aquaporina 4 ni anticuerpos anti-MOG. Hay varios estudios, pero hay un estudio reciente publicado en una revista americana de este año por el equipo de la Mayo estadounidense, la Mayo Clinic, que evalúa, bueno, pues miles de muestras. Y un porcentaje de pacientes eran seronegativos, como dices, seronegativos al principio, ¿vale? Pues la probabilidad de que este grupo de pacientes convierta en un futuro a tener anticuerpos anti-MOG o antiaquaporina 4 era muy baja. No recuerdo exactamente la cifra, pero era de alrededor del 1% o menos. Es decir, que puede ocurrir, lo mismo puede ocurrir, pero es muy raro. Es muy raro que un paciente que está catalogado de seronegativo al inicio de su enfermedad, con una muestra recogida al inicio de su enfermedad, es difícil que se lo convierta a positivo en un futuro. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, y bueno, les están agradeciendo en el chat a todos aquellos a los que les ha contestado las preguntas. Tenemos otra pregunta de Dafne Ortiz. ¿Los mareos, el sueño intenso y el cansancio son normales en la NMO? Sí, totalmente normales, comunes, y parece que no, porque muchas veces no nos damos cuenta de la pesadez de estos síntomas un poco más silentes y más, digamos, que el paciente sufre, pero que cuando se hace un examen neurológico común y vienen a la consulta, el médico, el doctor, el neurólogo les hace un examen
y no ve que tiene déficit motor, no ve que tiene alteración sensitiva, pero el paciente en su casa, en su día a día, sufre ese cansancio, necesita echarse una siesta de 3 horas porque no puede con el cuerpo, y esto es algo que es muy común en estos pacientes y que hay que identificar y tener una conducta clara para combatir esto. Tener una conducta clara que normalmente, pues, yo antes de empezar cualquier tipo de tratamiento médico, si veo que es posible, es tener una conducta higiénica del sueño, intentar descansar y hacer un ejercicio de manera moderada, sin pasarse, porque en muchas ocasiones los pacientes, ¿no?, tienen como objetivo hacer ejercicio y no se dan cuenta que sobrepasan sus posibilidades, y luego las consecuencias a veces de fatiga post ejercicio, vamos, que son muy importantes. Gracias, doctor. La siguiente de Carol Estrada. ¿Es normal sentirse súper bien un día, sin dolor de espalda, cintura y piernas, aunque tenga adormecidas y sin sensibilidad los pies, y al día siguiente sentirse como que tus piernas fueran plomo y vuelven los dolores normales? A ver, yo creo que sí, podría ocurrir. Aquí yo creo que lo importante es saber diferenciar dos cosas. Bueno, en relación a los síntomas, es diferenciar si lo que tienes es un brote. Si tú ese día que estás mal y que tienes los pies como un plomo, puedes ser un brote. Porque los pacientes con neuromielitis óptica o MOGAD pueden tener secuelas. Es decir, pueden tener un déficit motor, ir arrastrando la pierna, y habrá días que estén mejor y habrá días que estén peor. ¿De acuerdo? Entonces, los días que estén peor, ¿vale? Ahí es donde el paciente, bueno, se puede asustar y puede decir, tengo un brote, es que tengo otra nueva inflamación. Un brote es a que el déficit neurológico que dura más de 24 horas. Es decir, si tú tienes unos síntomas nuevos que nunca habías tenido y duran más de 24 horas, ¿vale? Debes de acudir al neurólogo, ¿vale? Para que se te haga una exploración y que descarten un brote. En ocasiones, pues los pacientes tenéis dolor neuropático, espasticidad, que dura unas horas o que lo arrastráis de manera crónica, y eso no quiere decir que sea un brote. Pero un síntoma nuevo de más de 24 horas, en ausencia de fiebre, en ausencia de infección subyacente, al hospital, al neurólogo, para descartar un brote. Gracias. Y la doctora Rambide hizo una contribución también en el chat a todos los asistentes. Menciona sobre los anticuerpos negativos. Solo tomar en cuenta que hay países en Latinoamérica donde no se puede hacer el CBA o cuesta mucho dinero enviarlo, y que en estos casos deberíamos considerar también otros posibles diagnósticos de enfermedades que se presentan de forma similar a NMOSD o MOGAD. Muy de acuerdo con ella, muy de acuerdo. Son las últimas, ya son los últimos comentarios en el chat, nuevamente dándoles gracias a usted y a la doctora Rambide por sus comentarios a las preguntas. Tenemos aún unos minutos más. Si alguien tiene otra pregunta, aquí estamos al pendiente. Y mientras vienen preguntas, recordarles a todos que este webinar está siendo grabado y estará disponible para futuras referencias en las redes sociales de The Samara Foundation. Y pues no veo más preguntas en el chat, doctor Cobo. Perdón, aquí una más. Preguntan si, me imagino que se refiere a NMO. Pregunta Dafne si es hereditario. No son enfermedades hereditarias que se heredan de padres a hijos. No lo son. Veo
Otra pregunta aquí dice, soy paciente suyo, no residente en Cataluña. El neurólogo de mi ciudad dice que la NMO no necesita ser tratada, que probablemente no vuelva a tener en mi vida brotes, que es matar moscas a cañonazos, que estoy poniendo en riesgo mucho más por el tratamiento aplicado. ¿Algún comentario, doctor? Pues que yo no tengo en delante mío este paciente, es decir, no tengo lo que le ocurre, no tengo el cuadro, no, es decir, si una neuromielitis óptica hay que tratarla, si hay que tratarla. Hay pacientes, como he dicho antes, que no hay que tratar porque el pronóstico es bueno o porque no creemos que no van a tener brotes o hay una buena recuperación. Pero en este caso en concreto, pues claro, yo no tengo al paciente para poder explorarle ni nada. Sí, Entonces, bueno, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Mi neurólogo indicó que si fuera un brote, este sería brusco, pérdida de fuerza y visión. sí, es así. A ver, es brusco. Es decir, aquí es importante el tema de la brusquedad. Es decir, la brusquedad no va en 2 horas. Normalmente dura más de 6 horas, poco a poco. O sea, es diferente a lo que nosotros, por ejemplo, si tienes lo que denominamos un ictus, un infarto cerebral, ahí el déficit es brusco, es decir, en minutos ya tienes un déficit motor, no mueves el brazo derecho. Esto no ocurre en la neuromielitis óptica o en la MOGAD. En la neuromielitis óptica o MOGAD pierdes fuerza progresivamente durante el día o durante los 2 días o 3 días o 4 días. Es decir, el tema de la brusquedad es muy importante para diferenciarlo de los eventos vasculares neurológicos. Esto es fundamental, ¿eh? Y nos da tiempo de una última pregunta, viene de Paloma Camatz. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades? La causa, muy buena pregunta. A ver, la causa es el anticuerpo. Esa es la causa. Pero entiendo perfectamente la pregunta, ¿no? Si detrás del anticuerpo, ¿por qué hay gente que tiene un anticuerpo y hay gente que no tiene un anticuerpo, ¿no? Bueno, la franca verdad es que a día de hoy no sabemos 100% por qué, porque hay pacientes que tienen estos anticuerpos. Hay hipótesis y hay porcentajes de pacientes que previos al desarrollo de estas enfermedades pues, han tenido una infección. Esto lo vemos. O incluso bueno, normalmente es una infección. Iba a decir vacunas, es un porcentaje muy pequeño. Lo digo por la importancia de la vacunación en la población. Así que, bueno, la causa originaria no se sigue investigando porque no se conoce. Gracias, doctor. Y bueno, pues esta es la última pregunta que tenemos en el chat. Bastante interesante y gracias también a quienes nos están escuchando por compartir sus preguntas. Siendo yo también paciente de NMO, la verdad es que siempre son enriquecedoras estas pláticas donde un especialista como usted, doctor, nos habla de forma que nosotros los pacientes podamos entender y tener mayor conocimiento de nuestra enfermedad y mayores herramientas. Así es que muchas gracias. Samara, questions are all answered. Anything you want to add? Oh, you're in mute. No, nothing additional for me. Very nice job for the both of you. Sorry, my Spanish is so bad, but very appreciative. And I'm sure when we share this, more and more people will benefit from it. So thank you, Gabriela. As always, you were incredible. And muchas gracias, Dr. Alvaro. I hope to see you in Spain in December. Sure, it's sure. Thank you very much, Laura. Adiós. Bye bye. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan buen día.